Bueno, pues comenzamos con nuestra primera conferencia magistral. En este caso tenemos a una gran invitada, a lo cual me complace leer su semblanza, una invitada de Colombia, Catalina Marín. Catalina Marín es diseñadora industrial especializada en moda, con más de 20 años de experiencia en diseño, investigación y tendencias en diferentes mercados sudamericanos. Desde hace 18 años trabaja en WGSN, Autoridad Global de Pronóstico para Latinoamérica. Ella ha sido docente en la Universidad Pontificia Bolivariana y jurado en proyectos de grado en los principales eventos de moda de la región, entre ellos Colombia Moda, Colombia Tex, Perú Moda, la Semana de la Moda de Buenos Aires, así como foros y encuentros especializados en e-commerce como Vitex. Démosle un caluroso aplauso a nuestra conferencista del día de hoy. Adelante, Catalina. Bienvenida. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Gracias a todos por estar aquí. Estoy súper emocionada de participar en este evento de diseño. Como escucharon, yo también estoy formada en diseño y bueno, me apasiona y para mí es es un honor poder presentarles este gran panorama para 2026. A ver, voy a tomar aquí. La presentación de hoy es un poco esa ventanita al futuro, pero con cosas que ya estamos viendo que están pasando para poder tener, este campo de acción. Sabemos que el diseño es un eje de transformación, entonces vamos a tener la oportunidad de ver, ¿no?, como un poco esa panorámica. No les voy a hablar específicamente de moda, sino que ya van a ver que vamos a hablar de muchas otras variables que nos dibujan ese macro contexto. Para empezar, les voy a mostrar un video de WGSN para los que no saben qué hacemos y de ahí ya empezamos la presentación. Creo que no hay lugar más adecuado para presentar grandes ideas para el público de los que vamos a definir el futuro. Voy a empezar con esta explicación de lo que vamos a ver hoy, que es más como ese esquema de cómo presentamos la información. Esto se llama un análisis STEPIC, que en realidad es un modelo que está desde 1967, que analiza los pilares de sociedad, tecnología, medio ambiente, política e industria, pero desde 2019 WGSN agregó un pilar que es el de creatividad, y esto tiene una explicación muy linda, y es que hoy las personas en estos grandes pilares tienen mucha desconfianza. Ustedes saben que hoy en el tema político todo el mundo desconfía de los políticos, de todo lo que está pasando ahí, pero en el pilar de la creatividad la gente confía porque se puede enganchar de una manera distinta. Entonces nosotros analizamos ese específicamente, lo van a ver relacionado en la última parte de la presentación,
porque ahí vamos a entender el impacto que tiene y cómo desde ahí podemos avanzar y progresar a nivel global. Entonces, aquí voy a empezar con la gran idea de 2026. Básicamente decimos, es un año de reorientación, de redireccionamiento. Vemos que aquí la polarización en general a nivel global se va a profundizar, pero también van a surgir nuevas oportunidades y alianzas. Y también creo que es muy interesante que como diseñadores logremos alejarnos, ¿no?, de ese mundo polarizado y entender cómo nosotros podemos ser punto de unión, punto de tolerancia, punto de lograr esos encuentros. Entonces, aquí tenemos una frase de Robert Frost que dice: la única salida es hacia adelante. Estos son los 6 pilares que vamos a ver hoy. Básicamente les voy a explicar un poquito de cómo es cada idea o cada pilar y luego una estrategia o una idea que nos muestra un ejemplo práctico relacionado con ese pilar. El reporte, digamos que sería mucho más extenso, pero sabemos que aquí por temas de tiempo tenemos que ser mucho más ágiles. Entonces voy a empezar con el primero de sociedad, que se llama el espectro etario. Básicamente aquí hablamos cómo los países se están desarrollando de maneras distintas, donde hay países con un envejecimiento poblacional muy alto y otros con un crecimiento de la población joven. Entonces vemos que hay un mundo cada vez más intergeneracional, donde se abandonan todos esos estereotipos relacionados con la edad. Esto es súper relevante porque básicamente como se ha extendido en nuestro ciclo de vida, vivimos más y mejor, vemos que en diferentes partes del mundo aumentan radicalmente esas cifras. Entonces, si ustedes ven acá, vemos como por ejemplo en Asia, en 2020 tenía alrededor de 400 millones de personas mayores de 65 años y hacia 2060 serán 1.200 millones de personas mayores de 65 años. ¿Esto por qué es importante? Porque vamos a ver que esto impacta la forma en que diseñamos los productos, en que diseñamos servicios para todos estos estilos de vida que están cambiando radicalmente. Esto es muy importante también porque cuando nosotros presentamos tendencias, usualmente, sobre todo en el tema de empresarios, dicen: nah, eso no llega a Latinoamérica, nah, aquí siguen naciendo muchas personas, pero cuando vamos a ver la cifra, por ejemplo, México sigue siendo un país joven, es decir, tiene una representación de ese segmento que consideramos joven de una manera importante. Sin embargo, en el año 2000 la edad promedio era el 22 años y hoy la edad promedio es de 30 años y se proyecta que para 2050 será 43 años. Entonces, cuando nosotros vamos a ver también esos reportes locales, vemos que hay disminución de tasa de natalidad, hay aumento de la esperanza de vida y vemos que Ciudad de México, Veracruz y Morelos, por ejemplo, se posicionan en etapas avanzadas de envejecimiento. Ya hay programas de diseño, la Universidad de los Andes en Bogotá tiene, no me acuerdo si es un diplomado, tienen una materia enfocada en el diseño de este tipo de etapas avanzadas. Y esto es muy importante también porque estamos viendo que hoy hay generaciones que tienen menos ingresos, por ejemplo, que sus padres o que las generaciones anteriores, y eso hace que las personas se queden viviendo más tiempo en la casa de sus padres. En México es un 46% de los jóvenes entre 20 y 29 años que viven con sus padres. Uno de los países con el porcentaje más alto es Corea del Sur, con el 81% de las personas viviendo todavía con sus papás. Y en nuestra región es Costa Rica por el alto costo de vida. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que eso tiene también una incidencia y una implicación en cómo se define, por ejemplo, la vida nocturna o el tema de encontrar pareja. E incluso el desafío lo hemos visto en muchos de nuestros clientes en WGSN que desarrollan productos para arquitectura, para interiores, para decoración, porque dicen: hoy a la gente le cuesta mucho más tener su propio espacio propio. Usualmente
¿no? Comparten, tienen un roommate o están con otros miembros de la familia y eso hace que no puedan comprar, digamos, como objetos grandes como mobiliario, tipo, ¿no? Los muebles, sino que todo se vuelve muy de pequeñas compras. Y por eso marcas como Miniso tienen tanto éxito, porque la gente compra esos pequeños objeticos que se adaptan perfectamente a su espacio sin alterar, digamos, el resto de lo que hay por detrás. Entonces, cuando hablamos de ese espectro etario, en estrategia hablamos de cómo diseñadores tenemos que cuestionar la crononormatividad. ¿Qué es esa crononormatividad? Es la expectativa social de alcanzar ciertos hitos vitales en determinada edad. No sé aquí cómo dicen, pero en Colombia decíamos a los 30 años hay que tener carro, casa y beca, ¿no? Como que tienes que tener el combo y cuándo tenías que tener hijos, cuándo casarte y cómo se hacía un poco, en qué orden se hacía. Entonces nosotros que estamos viendo que hoy hay toda una reestructuración como por el alto costo de vida, entonces vemos que mucha gente está celebrando pequeños hitos y cambian las celebraciones. Eso porque es importante, digamos que yo con clientes de alimentos y bebidas, digamos en el tema, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, ellos hoy están mirando un reporte que tenemos que se llama El futuro de las celebraciones, porque la gente ya no tiene esos grandes hitos de celebrar, ¿no? Como eso que está establecido por la sociedad, sino que celebran la adopción de una mascota, tener una nueva roommate, divorciarse, ¿no? Entonces tengo un cliente de stationery, de todo lo que es como papelería, tarjetas, y ella se enfocó en pequeñas celebraciones más que en temas de matrimonio, cosas como de este estilo. Entonces creo que es interesante porque nos lleva a repensar y a tener una perspectiva más neutral en cuanto a la edad en productos y servicios. Y esto además nos lleva a pensar que cuando yo estoy definiendo mi público objetivo, yo tengo que hablar de una manera también distinta, porque cuando a mí una marca hoy me dice, no, yo le estoy diseñando a un público joven entre 18 y 28 años, no me está diciendo absolutamente nada de los que le van a comprar. ¿Por qué? Porque hoy una persona de 50 años puede tener una mentalidad absolutamente joven y experimental y tal vez una persona de 20 tener una mentalidad mucho más conservadora. Entonces es importante que nos salgamos de esos rangos tradicionales porque hoy no nos van a acercar a esos acompañantes de marca. Ahora, hablemos también de cómo, por ejemplo, las personas, perdón que yo aquí me puse a hablar y me fui quedando acá. También estamos viendo el tema de la pausa, por ejemplo, en la paternidad y en la maternidad. Con la generación Z a la cabeza, estamos viendo cómo se retrasa digamos, tener los hijos. Y ante esas dificultades económicas y emocionales, hemos visto que las mujeres están congelando óvulos desde los 20 años. Esto antes, digamos que hablábamos de congelación de óvulos casi a partir de los 30, 35 años, y hoy digamos que es mucho más avanzado. Entonces vemos que ese lugar de tener una paternidad o maternidad más tarde necesita también como una nueva o abre una nueva oportunidad en términos de servicios de fertilidad, recursos de planificación familiar y productos que apoyen, por ejemplo, en esas etapas de la vida. También hablamos, por ejemplo, de los planeamientos urbanos matriarcales, donde para abordar ese espectro de edad vemos cómo hay esa necesidad de pensar los espacios de formas distintas, donde esas ciudades sean más seguras para esas personas que están envejeciendo, porque lo que estamos detectando es que al haber menos niños, los espacios no se piensan igual de inclusivos, no se piensan con los mismos niveles de seguridad. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces, cambiar el campo de diseño en su conjunto puede ser muy interesante desde una mirada absolutamente distinta. Y cuando yo les digo no piensen solo en el rango de edad, como lo demográfico específicamente para definir unos acompañantes de marca o de un proyecto, aquí hay un ejemplo muy interesante. Esta marca australiana se llama FEMSE y básicamente su producto es ropa interior antifugas.
¿Qué quiere decir? Que es una ropa interior impermeable que le sirve a la persona que menstrua o a la persona que que necesita, por ejemplo, soporte urinario, que tiene incontinencia. Y cuando tú ves la marca, ellos no le hablan como a una mujer específica, sino que hablan en ese sentido, ¿no?, absolutamente amplio. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de oportunidades para el diseño, hablamos, por ejemplo, de entender a los humanos en sus ciclos vitales y en esas etapas. Hoy ustedes han visto que hablamos mucho más de la perimenopausia, de la menopausia y cómo hoy hay marcas diseñando productos y servicios específicamente para esas etapas de la vida. Entonces creo que es interesante que el espectro es mucho más amplio y podemos acompañar a las personas de maneras muy distintas. El siguiente está enfocado en el pilar de la tecnología. Hablamos de la tecnología intencional. En este caso vemos que para 2026 vamos a seguir experimentando con este lugar, digamos, de la tecnología como un punto clave para entender cómo realmente nos beneficia, cómo podemos ayudar a cambiar el mundo y cómo podemos usarla con intención y compromiso. Esto igual trae, digamos, en esa investigación cifras como esta, donde los expertos en este tipo de desarrollos, por ejemplo, de inteligencia artificial, dicen que su entusiasmo está equiparado con preocupación, porque en este caso, digamos que hay muchos retos en términos a cómo afecta el bienestar general de las personas, a la sociedad. A la vez, digamos que hay unas potencias, por ejemplo, en atención médica, en avances científicos, pero está todo el tiempo, ¿no?, en esa tensión absoluta de lo bueno, pero además lo complejo, las complejidades que nos puede traer. Dentro de esto vemos que también es importante destacar que se prevé que el mercado de humanos virtuales alcance una cifra de 400.000 millones de dólares para 2031 para satisfacer las necesidades cambiantes de diversos sectores como el entretenimiento, la educación, y ahí vemos también que esto, digamos, ¿no?, va a seguir evolucionando. Como estrategia, aquí hablamos, digamos que, como les decía, el reporte es mucho más complejo. Aquí estamos trayendo al menos una estrategia para que entiendan un poco mejor el punto, pero básicamente hablamos aquí de los sellos de autenticidad. Me acuerdo hace, no sé, 8 o 10 años cuando presentaba unas macrotendencias, nosotros hablábamos de la gran problemática con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial y es qué es real y qué no. Ustedes saben que uno entra hoy a X, ¿no?, ex Twitter, y yo creo que hoy el 70% de los videos que le aparecen a uno ahí ya son hechos con inteligencia artificial y no puede saber cuál es, digamos, real en términos de que trae información verificable. Entonces, esto, aunque parece un problema, por ejemplo, de redes o de desinformación, está impactando muy duro en términos, por ejemplo, de la piratería a diferentes categorías. Hablaba con una empresa muy grande acá que vende todo el tema de skincare y me decía el 90% de los productos que se venden en marketplaces en México es falso, de productos para cuidado de la piel son pirateados. Entonces ellos están tratando de entender cómo desarrollar un QR code o algo para que la gente sepa que en el marketplace de ellos y en sus puntos de venta los productos que venden son originales, porque han detectado un impacto negativo, obviamente, ¿no?, con el tema de cómo afectan esos productos falsos la piel de las personas. Hemos encontrado productores de queso parmesano en Italia que le ponen chips a los quesos para que la gente que compra ese queso sepa que es un queso original de esa fábrica. Entonces hay como todo un mundo alrededor de eso que es muy fuerte, que impacta de maneras distintas los negocios. Adobe tiene, digamos, un sello específico para, ¿no?, decir, usted puede introducir este icono de transparencia, es un marcador visual para que la gente sepa que esa imagen fue hecha con inteligencia artificial. Yo creo que eso es, digamos, como una iniciativa interesante, pero no es tan poderosa al nivel de cómo se está gestionando, ¿no?, y generando, a la velocidad que estamos generando imágenes en este tipo de herramientas, pero vale la pena, digamos, revisar esa idea.
Otra estrategia es adoptar una mentalidad tecnorrealista que básicamente ofrece un punto intermedio entre la tecnología como una herramienta para iniciativas éticas de creatividad estratégica y de solución para problemas reales. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante que se llama Nightshade. Básicamente es una herramienta digital que deforma los píxeles para ayudar a los creativos a proteger su trabajo de los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Ustedes saben que el tema de derechos de autor con estas nuevas herramientas también se volvió muy complejo de manejar. Entonces, herramientas como esta ayuda en ese lugar de la protección creativa en el panorama digital. Y las marcas que utilizan este tipo de programas como Nightshade pueden garantizar la integridad de sus recursos visuales. Yo le hice una presentación también a una marca muy grande en Colombia y en la presentación yo empecé a meter imágenes que yo creé con un modelo y ellos como que yo les veía la cara como de esa imagen es de nosotros, se miraban entre ellos como quién había creado la campaña. Y yo al final les decía, yo agarré Midjourney y puse lo que quise poner y al final ellos decían, Cata, pareciera que o sea, todos empezamos a dudar si alguien del equipo lo había hecho, pero es como yo garantizo que eso que va a salir realmente no está verificable o es fácil de poder decir, ¿no? Esto realmente fue hecho por mí o no y cómo está protegido en términos de derechos. Tenemos un futuro impacto también acá, que es una idea que nosotros vemos creciendo a nivel global y es el YOLO o la alegría de desconectarse, the joy of logging out. Básicamente vemos que va a ser un fenómeno muy extendido para 2026, donde las personas están tan saturadas que realmente necesitan esos momentos de pausa, de integración de información. Y aquí es importante también entender que no es satanizar la tecnología, sino tener una experiencia tecnológica consciente, con menos ruido y mucha más conexión. Entonces, vemos que, por ejemplo, aquí muchas marcas ya están trabajando en estrategias, por ejemplo, de marketing para ofrecerle experiencias in real life, ¿no? con esos usuarios de las marcas. Además que como hay una creciente economía de la soledad, muchas marcas que logran generar, ¿no? esta unión de personas, juntándolas en un lugar, conociéndose, hace que tengan mucha más fidelización con esa marca. No sé si vieron que ahorita en la última Paris Fashion Week, un influencer que no lo invitaron y él decía que estaba esperando siempre la invitación, decidió crear un evento comunal para que la gente pudiera ver tipo en un cine, en una proyección, pero además diseñó una laptop increíble para hacer la proyección y que todo el mundo pudiera sentarse a ver la Paris Fashion Week como en una experiencia absolutamente de gozo colectivo, como si fueran a ver un partido del Mundial. Entonces, no, él decía, esto es lo que conecta a la gente y entrevistaban a las personas y decían, no, qué rico poderse sentar, usualmente son experiencias que son absolutamente alejadas del público en general, entonces les produjo como ese impacto de gozo solo reunirse a ver una pasarela. Tenemos acá la responsabilidad ecológica, que este es el pilar de medio ambiente. Ya sabemos que este lugar de la crisis climática ha pasado a ser, ¿no? como un lugar absolutamente obligatorio en todas las conversaciones y creo que para nosotros como creativos, como diseñadores aún más. Y en este caso es importante porque vemos que hay que adoptar esa mentalidad, digamos, de siempre, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Dónde termina mi producto? ¿Cómo optimizar los recursos? Aquí nosotros tenemos un aumento, digamos que se proyecta de 1.8 grados centígrados para 2050. No tengo aquí la cifra, pero una universidad en Estados Unidos hizo un análisis de por cada grado centígrado que sube la temperatura del planeta, el impacto que tiene en la economía global. Y es absolutamente devastador porque además genera un gap mucho más amplio entre los más ricos y entre los que menos tienen. Entonces es importante tener esto en cuenta.
Sin embargo, me acuerdo también que hace muchos años nosotros hablábamos en WGSN algo que decía: la naturaleza tiene que estar representada en los comités, va a estar como una figura casi que legal con derechos en los comités de las compañías o en los comités que deciden lo que se va a hacer. Y hay un ejemplo lindísimo que además es mexicano, que es una historia muy inspiradora de acción climática, que es esta, ya me pasó, ¿no? Que es Surela Segú, que es la pionera que asumió el cargo de la directora de Calor en Monterrey, México, en 2022. La misión de ella es combatir el aumento de las temperaturas en la región y trabaja, digamos, desde temas de campañas, está liderando como una iniciativa que va más allá de lo común. Entonces, es muy interesante que hoy aparezcan cargos como Chief Head Officer, alguien que está enfocado en calentamiento global desde un ente gubernamental. Hemos encontrado ya que todas las compañías en general tienen un manager de sustentabilidad o que está hablando y diciendo, ¿no?, esto cómo impacta, cómo nos unimos o cómo protegemos los recursos hídricos que rodean lo que hacemos en esta compañía. Entonces, creo que es interesante, ¿no?, toda esa figura también de la naturaleza representada en nuestras conversaciones. También vemos acá que han surgido diferentes tipos de regulaciones. Sabemos que en moda, por ejemplo, el tema de los productores de fast fashion es bastante complicado, pero Europa ya tiene legislaciones para tener pasaportes digitales para diferentes productos, lo que va a permitir tener una trazabilidad de ese producto y dónde termina, y seguramente esto traiga, ¿no?, otras estrategias detrás, pero creo que esa etiqueta digital es muy importante para traer ese lugar de transparencia, sostenibilidad y circularidad, y que va a ser también eso, como simplemente un lugar absolutamente legal. Tenemos aquí en ejemplos prácticos un concepto que se llama la sustentabilidad sensorial, y en este caso creo que es interesante hablar de Xinú, que seguramente algunos de ustedes la conocen. Es una marca mexicana que es un deleite, o sea, el proceso de diseño de ellos es absolutamente como robusto. Ellos en la tienda, ellos tienen ya 2 tiendas, una en Polanco, una en La Juárez, y cada, digamos, layout de la tienda es casi como un museo donde presentan la inspiración de cada perfume y de cada fragancia con todos sus ingredientes. Trabajan con ingredientes inspirados en México. Y algo que me ha gustado muchísimo de ellos, esta es la fragancia, este es el empaque del perfume, y en la tienda te muestran 5 o 6 opciones de cómo reutilizar ese empaque después de que se te acaba la fragancia. Entonces lo puedes usar como un florero, lo puedes utilizar para tener velas, para prender inciensos, bueno, y eso lo hacen con otros productos. El empaque en el que viene lo puedes usar luego como para guardar, no sé, brochas de maquillaje. Está muy, muy bien pensado, pero cada vez que yo llevo a personas de marcas que vienen de afuera, esas tiendas alucinan, o sea, de verdad es como, ¿no?, cómo está este lugar, y por eso ese lugar sensorial decimos que puede ser tan estratégico, y por eso yo les decía desde el primer slide, la creatividad es el lugar para conectar, y no solo como ese lugar de la culpa y de todo lo estamos haciendo mal y la tragedia, porque eso la gente ya está, digamos, tratando de sobrevivir en sus vidas para tener que, ¿no?, estar lidiando con más culpas. Entonces puede ser una estrategia muy interesante. Pasamos al pilar de política en tensiones geopolíticas, donde aquí estamos viendo que surgen nuevas alianzas comerciales. Todos sabemos, ¿no?, lo que ha pasado, por ejemplo, con los anuncios de Trump. La política está muy surreal y cada vez más, digamos que la pandemia fue una gran primera lección para los que trabajan en las industrias del tema de sourcing, porque en esta época, ¿no?, que todos los containers atrapados en no sé dónde, hizo que la gente pensara, no, ¿cómo puedo tener un proveedor más cercano?
menos huella de carbono, más facilidad de adaptarme al cambio. Entonces estamos viendo que esas tensiones van a seguir surgiendo. Vamos a ver también que se va a dar esa lucha de poder todo el tiempo entre las superpotencias tradicionales y vamos a ver que esos acuerdos cada vez van a ser más importantes para el futuro del mundo. Hoy vemos que dentro de esas tensiones, ¿no?, hay esa disparidad brutal. Entonces vemos que el 54% de toda la riqueza producida en el mundo va al 1% más rico de los individuos, mientras solo el 0.7% se distribuye a la mitad más pobre de la población mundial. Y en ese lugar, digamos que hay, como les decía, un lugar social que es fundamental entender en términos de, por ejemplo, cuando un industrial dice, es que la gente no me compra el producto X que es más sostenible porque es más caro, y es claro, tú tienes que acercarte mucho más a ese consumidor final y entender cuál es esa realidad y dónde podrías impactarlo de maneras distintas. Aquí también hay algo interesante y es que a medida que la inteligencia artificial madura, el horizonte de posibilidades para los intercambios culturales se amplía. Aquí estamos viendo ¿no?, cómo todas las nuevas inteligencias están aprendiendo idiomas y vas a poder cada vez más fácil y con más confiabilidad traducir, ¿no?, los videos, digamos, en vivo, con este impacto, digamos, en una comunicación multicultural que puede llegar a diferentes partes del mundo de maneras como más fluidas. Vemos que aquí la estrategia es pensar cómo navegar el mundo entre esas tensiones políticas y es construir para la igualdad. Entonces, no solo desde lo político, también desde el juego, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos lugares del diseño puedan impactar de maneras positivas? Y acá vemos que en este caso, por ejemplo, como prácticas del mercado, muchos están aplicando políticas de transparencia en cómo precifican sus productos, o en este lugar, digamos que hay un mundo mucho más informado. Seguramente muchos de ustedes vieron lo que pasó con Willy Chavarría y Adidas con los huaraches, que sacó, que dijo, se llaman Oaxaca, y de pronto es como que los hicieron en China. Nadie de los que hacía el tejido específico de ese huarache participó de ninguna manera. Entonces, hoy como que no se puede ir por el mundo con ese lugar, ¿no?, de hace 30 años. Hoy necesitamos tener un rigor también en cómo entendemos el impacto de las personas con las que trabajamos, los conocimientos de comunidades y de ciertas culturas, porque ahí también está ese impacto del mundo igualitario. Tenemos un ejemplo aquí a nivel más como comercial. Dentro de los impactos, por ejemplo, en ciertas favelas en Brasil, surgió Favela Brasil Express, que es una startup brasileña que reparte paquetes. Hicieron diferentes alianzas. Esta es una favela que se llama Paraisópolis en Brasil, en San Pablo. Es enorme y ellos, claramente por las dinámicas de seguridad, no todos los deliveries pueden llegar. Entonces lo que hicieron fue crear una red de trabajadores locales, digamos, de la misma zona, que pueden ayudar a las empresas a llegar ahí con, digamos, sus servicios o sus productos, y además subieron las tasas de empleo local en ese espacio, lo que ha traído un impacto positivo y más oportunidades que desafíos. Entonces, siempre hay formas de llegar. Y vemos que otra estrategia es abrazar ese futuro sin fronteras, donde en este caso vemos que es importante también cómo podemos crear como esas alianzas o centros logísticos distintos, operar entre nosotros mismos. Hay un caso muy lindo que comentaba la otra vez con alguien cuando vine al evento de Transformers Foundation, que estaba más enfocado como en temas de denim, pero es muy lindo, por ejemplo, un caso de una empresa que se llama Oficina 39 en Italia, y ellos producen colorantes y químicos para procesos en el denim, pero resulta que ellos están utilizando
todo lo que les sobra de retal, como de sobrante textil en algodón, a los confeccionistas alrededor, y eso ellos lo pulverizan y lo convierten en colorante. También ese día mostraron el caso de las chicas de New Denim Project, si no estoy mal, como el desperdicio del algodón es el abono perfecto para los cultivos de café. Entonces, no solo si yo trabajo en moda o en arquitectura o en diseño industrial, yo cómo me nutro de lo que le sobra a otros lugares o cómo podemos, ¿no?, hacer alianzas en ese espacio, porque vemos que ahí pues también hay formas de progresar que nos benefician a todos. Tenemos un ejemplo práctico acá, en ese lugar, digamos, de lo multicultural y con las nuevas tecnologías que nos permiten llegar en otros idiomas, pues nos abren nuevas audiencias. Aquí este creador de contenido que se ha enfocado como en esa labor, digamos, de dar a los que no tienen, acaban pues de lanzar esta alianza con Televisa, y creo que es muy interesante como ese impacto, digamos que es una alianza comercial, aprovechando el tema del mundial, y lo que van a hacer es que crearon algo que se llama Road to Beast Cup y Creators Cup, que es un torneo donde creadores de contenido se van a enfrentar uno a uno con jugadores de fútbol, y todo lo que salga, digamos, de recursos se va a destinar pues a canchas deportivas, a devolver eso a los que no, digamos, no lo tienen tan fácil. Tenemos también ejemplos prácticos como el de Spotify, que básicamente está también experimentando con diferentes softwares y con un GPT para traducir los podcasts en diferentes lenguas. Tenemos un proyecto que hizo Google con una universidad y un estudio en Chile para que los traductores tengan más, ¿no?, como la jerga local. Entonces es interesante cómo cada vez más se va a ir refinando también incluso esa traducción con palabras mucho más localizadas, y eso permite también un nivel de conexión distinto. Y para terminar vamos a ir al pilar de creatividad, que básicamente nos lleva como a ese lugar de cómo podemos construir y reconstruir estos mundos creativos. Básicamente acá vamos a ver que, como lo veíamos desde el primer slide, es un pilar fundamental porque es donde la gente confía más, y tenemos herramientas muy interesantes como el juego. Vemos que acá, en este caso, es importante también ver que economías como la economía de creadores va a seguir creciendo. Nosotros ya tenemos un forecast para 2027 de la economía de creadores como una guía para las marcas, y es impresionante ver como todas las potencias y posibilidades que esto tiene, más allá como de ese lugar específico del influenciador, ¿no?, como que es una corriente creativa que puede ser muy interesante también para los próximos años. Vemos también que a nivel mundial al 70% de los jóvenes de generación Z les gusta socializar en estos mundos virtuales fuera de los juegos, pero no solo en esos mundos virtuales, sino también en encuentros. Creo que es muy interesante ver cómo, por ejemplo, muchas de las celebraciones de cumpleaños hoy son reunirse a jugar Fortnite o Minecraft o este tipo de videojuegos, y cómo ahí están pasando muchas cosas desde temas de socialización que son fundamentales también, o para encontrar ciertos nichos. Yo que tengo un hijo de 11 años me mantengo súper actualizada de lo que pasa en Fortnite. Me dice, acaban de lanzar a Travis Scott con una skin de no sé quién. Mamá, necesito ya la skin de Gorilas que acaba de salir. Lanzaron, o sea, yo soy, pero cada 8 días, o sea, ¿qué piensa Fortnite? Y entonces, claro, es otro lugar de consumo muy distinto, pero además las conversaciones que se dan ahí, muchas de las cosas que ellos logran conversar ahí están relacionadas con la experimentación de identidad, con el tema del despertar de la sexualidad, ¿no? Es como un lugar que hoy se ha vuelto muy potente, y ahí vemos que también hay unos lugares donde hay una tensión entre ese lugar de lo online y cómo las oportunidades de conectar en ese espacio físico siguen siendo fundamentales. De hecho, en esas cifras, digamos, me gustaría contraponer
que es más o menos un porcentaje así de alto los Gen Z que prefieren ir a comprar físicamente a los lugares para poder tocar, comprar. Me dijeron que tengo 2 minutos, ya voy aquí corriendo. Y vemos que también es interesante porque vemos que ahí, como les decía, las conversaciones pueden ser un poco más abiertas, vemos que hay mucha más inclusión en este espacio. Yo veo que los chicos usan avatares indiscriminadamente, o sea, no es que busquen solo el avatar o la skin más masculina, es como que se ponen el que esté más cool y ya. Entonces creo que es interesante cómo los códigos en estos espacios también nos están abriendo nuevas puertas. Vemos acá que es importante crear esos lenguajes adaptados a estos nuevos mundos y aprovecharlos. Tenemos algunos ejemplos muy interesantes de cómo esos espacios, por ejemplo, traen también como nuevos lenguajes y nuevos códigos. Hoy hay muchos videos en redes de, mi hijo acabó de llegar de una fiesta y no entendí si le fue mal o le fue bien. ¿No? Como que hay un lenguaje muy distinto que necesitamos también entender y han aparecido este tipo de asociaciones que nos ayudan a entender esos nuevos lenguajes. También tenemos lo que hizo Ulta Beauty, digamos que el tema de salud mental es una gran conversación. Ulta Beauty hizo una alianza con Mel Robbins para crear algo que se llamaba como el podcast de la alegría o el algo de la alegría. Les enseñó a los que trabajan en Ulta Beauty en cómo ser más compasivos consigo mismos y que ellos pudieran llevar eso a los puntos de venta de Ulta, porque el tema de la belleza no está heavy con el tema de filtros hoy. Y acá es simplemente que usemos todas estas herramientas para crear mejores mundos. Esto fue una campaña en Brasil donde decían qué hubiera pasado si a las mujeres les hubieran dejado jugar fútbol mucho antes, porque las mujeres empezaron a jugar fútbol apenas en los 80s, ¿no? Entonces imaginan esos mundos y traen una apertura también mental que es relevante. Vemos que hoy muchas organizaciones están utilizando esto para mostrar esas posibilidades relacionados con temas de naturaleza, medioambiental, pero además tenemos una gran responsabilidad para también educar de maneras importantes a estas nuevas plataformas. Esto le pasó a una chica asiática que dijo, le pidió una de estas herramientas, crea una foto mía para un perfil profesional y miren cómo la sacó. Le puso ojos azules, le cambió la tez de la piel. Hoy cuando tú le dices a una de estas herramientas, muéstrame una modelo, una persona bella, te saca una mujer rubia de ojos azules. Las tenemos que reentrenar y decirle, no, la belleza es mucho más diversa que eso. Estos son puntos de acción que básicamente es el tema de ser mucho más abiertos más allá de la edad, el tema de la transparencia, ayudar en el tema sostenible a través de lo sensorial, abrazar el activismo a través de la imaginación estratégica y ver cómo operamos en esa tensión. Y aprovecho para dejar este mensaje. Nosotros acabamos de dar una charla que se llama Efervescencia Latina en Soho House. Yo sé que nosotros y los diseñadores, diseñadoras, siempre nos han traído mucho el mundo europeo, que está muy bien como un referente, pero hoy el mundo se está dando cuenta de lo lindo que es ser latino, de lo que hay aquí. Mírense, inspírense en lo que hay aquí, resolvamos las necesidades que nos rodean y no estemos pensando solo en ese lugar de lo más bello del diseño italiano o etcétera, sin demeritarlo, pero es hora de que nos miremos a nosotros y saquemos toda la potencia creativa que hay aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación. No sé si me pueden prender la luz, por favor, del auditorio. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas de nuestro auditorio. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que le quiera hacer a nuestra invitada? ¿Alguien que levante la mano? Parece que bueno, no veo nada. No sé si vieron mi correo, si les da pena preguntar, catalina.marina@wgcn.com. Sigan el Instagram de W que tiene siempre cápsulas muy chéveres, @WGSN. No tenemos en español, está solo el perfil que manejan desde Londres, pero siempre está con información muy cool. Pero igual, si alguien tiene pregunta. ¿Alguien que se anime con alguna pregunta? Gracias por la luz.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá hay una pregunta, la niña de azul. Si me ayudan a correr. Hola, pues muchas gracias por tu presentación y te quería hacer una pregunta, pues para ti, ¿qué tendencia te gustaría que volviera? Un poco capciosa, pero ¿qué te gustaría que estuviera de nuevo de moda? Pregunta difícil. Yo creo que más que una tendencia sería como un comportamiento y es que fuéramos capaces de desconectarnos de verdad y tener como nuestros espacios análogos, ¿sabes? Como que esa capacidad de no depender de ese rush, como que ya estamos en ese loop químico ¿no? de la dopamina que dicen. Creo que ese lugar de poder ir a un ritmo distinto me parecería genial para tener tiempo además de discernir, como que todo el tiempo estamos mucha información y luego nos cuesta hacer más digerir y luego poder crear de maneras a ritmos distintos. Bueno, muchas gracias. A ti por la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Están súper tímidos. Están muy tímidos. No, aquí allá, ya. mira, Eri, aquí la niña levanta tu mano otra vez. Ahí está. Del suéter de rayitas. Párate, corazón. Para que te veamos. Cole, gracias. También primero que nada, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, mi pregunta es, tú dentro de todo lo que ves y esto, como, ¿qué sería tu consejo para los futuros diseñadores industriales? O sea, ¿qué sería como lo que tú nos recomendarías para, bueno, estas nuevas tendencias o todo lo que se viene? Yo creo que es muy importante que como creativos lográramos tener un poco esa capacidad de salirnos de esos movimientos, como de estar reaccionando a pequeñas cosas y entender los grandes cambios. Y algo que, por ejemplo, a mí no me enseñaron cuando yo estudié diseño industrial era como ese lugar del proceso completo del producto. O sea, yo jamás pensé dónde iba a terminar el mueble que diseñé o dónde iba a terminar el zapato que me tocó hacer para un desfile. Entonces, creo que ese lugar del impacto hoy es muy importante. O sea, ¿dónde termina tu intervención? Se lo digo al que hace visual merchandising para no cualquier tienda, es dónde termina ese montaje que haces para Día de Muertos. ¿No? Se puede reaprovechar o pudiera venir de algo que no fuera una materia prima de un uso solamente. Te diría que ese para mí es como un gran diferencial. Ahora, y mantener también, como a pesar de que hoy tenemos mucha información nueva en redes, sé que ciudades, por ejemplo, como estas ofrecen tantas cosas que es difícil seguirle el ritmo, pero es muy rico cuando sales de las burbujas. O sea, al lugar que nunca voy, como que sé que aquí por dinámicas de tráfico además hay personas que no salen de X barrio, ¿no? Es como cruza las fronteras y ve y escucha otras perspectivas porque eso nutre mucho. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias, Catalina, por tus respuestas. No te me muevas de ahí. Le pedimos a Marisol Conover si nos puedes ayudar, por favor, a entregarle su reconocimiento a Catalina y su regalo. Les pido un aplauso muy fuerte, por favor, para Catalina Marín, que estuvo con nosotros aquí en el Congreso. Muchas gracias, Marisol. Cabe mencionar que esta es una invitada que se logró a través de la maestría en moda y mercadotecnia de nuestra facultad. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Catalina. Bienvenida, como siempre.